Bueno chicos, buenas noches. Ahorita vamos a comenzar con la asesoría número 12, el tema de física de la visión, y vamos a revisar primero su participación en lo que es el pretest. Y bueno, acá está lo que es su participación. 17 personas han respondido hoy día lo que es el pretest. Y bueno, ahora una vez visto esto, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que vendrá a ser física de la visión. Y bueno, vamos a ver lo que es el tema del día de hoy, física de la visión, esta semana 12 en la asesoría de física. Bueno, lo que vamos a ver acá en esta parte del ya terminando los temas, y ese sería su último tema para ya el final. Primero vamos a ver un tema, generalidades, una pequeña introducción al tema para que puedan entender lo que es, bueno, de manera correcta el tema. El espectro electromagnético de manera superficial lo vamos a volver a tocar. Lo que es sencilla leyendo, vamos a ver lo que es la radiación, las fuentes de radioactividad, los tipos de radiación ionizante, los efectos biológicos de la radiación y la vida media y aplicaciones médicas de algunos elementos. Y bueno, como ven acá, vamos a centrarnos más que nada en en la radiación, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar primero con esa parte que vendría a ser una onda, ¿no? Pero ¿por qué vamos a centrarnos en una onda? Principalmente, ¿por qué? Porque, bueno, veamos acá, en esta parte del espectro electromagnético, si recordamos, esto lo hemos visto en lo que es física de la visión, si no mal recuerdo. Bueno, recordamos que esto vendría a ser un espectro en el cual se va a presentar las radiaciones de lo que es todo, por así decirlo, universo, a través de ondas, ¿no? Y ahorita vamos a explicar lo que es este aspecto de acá arribita, que vendría a ser las ondas de baja y alta frecuencia, ¿no? Y estas ondas van a ser representadas en radiaciones, por ejemplo, radiaciones de radio, microondas, infrarrojo, lo que es la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Y bueno, para entender mucho mejor lo que es este aspecto electromagnético, vamos a explicar primero lo que es la parte de arribita, que vienen a ser las ondas, ¿no? Por eso es que vamos a ver primero lo que son justamente estas ondas. Entonces, vamos a entrar de lleno a esto. ¿Qué vendría a ser bueno, como ven acá, vendría a ser estas ondas, ¿no? Eh, Estas van a tener bastantes conceptos, bastantes partes, ¿no? Primero vamos a ver, por ejemplo, lo que es la parte más, por así decirlo, superior, más parte, por así decirlo, la que está más arriba, ¿no? De esta onda. Vendría a ser la que es la cresta o el pico, ¿no? Y lo que es la parte más, inferior, la que está en la parte más abajo, vendría a ser el valle. Ya, hasta ahí tenemos dos partes de lo que es esta onda, lo que es la cresta y el valle. Y bueno, luego también tenemos lo que es esta línea, ¿no? Que está como que partiendo más o menos a la mitad de esta onda, que vendría a ser la línea de equilibrio. Hasta ahí tenemos más que nada tres conceptos, ¿no? La cresta o pico, que es el punto más superficial o más superior de lo que es la onda. El valle, que es el punto más inferior. Y lo que es la línea de equilibrio, que vendría a ser la línea que más o menos divide la mitad de la onda. Y entonces vamos a ir con estos otros conceptos, ¿no? Que están en la parte izquierda. Vendría a ser más que nada la amplitud y la elongación. ¿Y qué vendrían a ser estas partes? ¿Qué vendrían a ser estos conceptos? Más que nada, ambos conceptos, tanto la amplitud como la elongación, vendrían a definir lo que es la distancia o la longitud. Y entonces, ¿en qué se van a diferenciar? En que, por ejemplo, la longitud va a ser la distancia que hay entre la línea de equilibrio hacia lo que es cualquier parte de lo que es la onda, ¿no? Mientras que la parte de la amplitud vendría a ser aquella la cual, aquella distancia que va a haber desde el punto o la línea de equilibrio hasta la parte de la cresta o pico, ¿no? La parte más, por así decirlo, superficial y superior. Entonces, más que nada, la amplitud estaría representando lo que es la distancia máxima, la longitud máxima entre lo que es la línea de equilibrio y lo que es la parte de la cresta o pico de la onda. Mientras que la elongación también mide distancia o longitud, pero de la línea de equilibrio hasta cualquier punto menos la parte más, por así decirlo, de mayor longitud, ¿no? Y se vendría a ser más que nada estos dos conceptos, amplitud y elongación. Y para ir terminando con lo que son estas descripción breve de lo que es la onda, vamos a ver lo que es el nodo y antinodo, ¿no? El nodo vendría a ser más que nada el punto de intersección entre la onda y la línea de equilibrio, y el antinodo vendría a ser lo contrario. Y bueno, para poder
resumirlo, por así decirlo, vamos a ponerlo acá al costado. Este, la cresta, la cresta vendría a ser, por así decirlo, el punto más alto, ¿no? Lo que es el valle se va a considerar lo que es el punto más bajo. Por ejemplo, lo que es la elongación vendría a ser una distancia que va entre lo que es la línea de equilibrio y un punto en lo que es justamente la onda, ¿no? Mientras que lo que es la amplitud es la distancia máxima, por así decirlo, ¿no? Que se tiene. Y el nodo vendría a ser últimamente lo que es la intersección entre lo que es la onda y la línea de equilibrio. Bueno, eso más que nada una descripción de estas partecitas que tiene la onda. Y bueno, para continuar, vemos lo que son otros conceptos, ¿no? Que son bastante interesantes también. Acá tenemos lo que es justamente la longitud de onda, como podemos ver acá. Y entonces, ¿qué vendría a ser la longitud de onda? Ya, acá vemos más que nada que esta longitud de onda va a estar representada por esta letra griega, que vendría a ser el lambda. Esta letra griega va a representar lo que es la longitud de onda. Pero entonces, ¿qué es la longitud de onda? Esta vendría a ser la distancia que hay, por ejemplo, entre cresta y cresta, entre valle y valle, o también la distancia que está entre tres nodos, ¿no? Tres puntos de intersección entre la onda y la línea de equilibrio. Y esta va a estar representada por la fórmula que está acá arribita, que vendría a ser más que nada, bueno, metros entre ciclos, ¿no? Ya. Y entonces, pero nos dicen acerca de los ciclos, ¿no? ¿Qué vendrían a ser los ciclos? Los ciclos, como vemos acá, vendrían a ser, por así decirlo, una parte de la onda que va a tener un inicio y un final, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber cuál vendría a ser un ciclo, cómo podemos diferenciar un ciclo, ¿no? De lo que las demás partes de justamente la onda. Por ejemplo, nos podemos guiar a lo que es el concepto de longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, la longitud de onda que nos dice que va a ser la distancia entre cresta y cresta. También podemos definir lo mismo igualito que acá en el ciclo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, podemos decir que el ciclo vendría a ser aquella parte de la onda que va entre cresta y cresta, ¿no? Como vemos acá, es la parte que está entre cresta y cresta. O también la que va de valle en valle, como vemos acá, o también un ciclo puede comprender lo que es justamente la parte de la longitud de onda, o no, la parte de la onda que va entre tres nodos, ¿no? Como vemos en la primera parte. Así que un ciclo vendría a ser eso más que nada, una parte de la onda que puede estar entre lo que son tres nodos, entre valle y valle, o entre cresta y cresta. Y bueno, eso más que nada por esta parte de acá de longitud de onda. Y bueno, para ir siguiendo con lo que es justamente la onda, ya hemos visto sus partes, ya hemos visto el longitud de onda, y ahora vamos a ver lo que son otros dos conceptos bastante interesantes, por así decirlo. Tenemos lo que es la frecuencia y el periodo. En la frecuencia vendría a ser más que nada, bueno, va a estar medida en lo que es en hercios y su fórmula va a ser la que está acá abajo, ¿no? Lo que es justamente que frecuencia es igual a ciclos entre segundos y su unidad va a ser el hercios. ¿Y eso qué vendría a ser? Vendría a ser la cantidad de ciclos que se da en cierto periodo de tiempo, ¿no? Generalmente es un segundo. O sea, por ejemplo, acá vemos un GIF que nos ayuda a ver, ¿no? Podemos decir que la frecuencia vendría a ser la cantidad de ciclos que da la onda en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un segundo. En un segundo, ¿cuántos ciclos acá puede haber, ¿no? Y como recordamos, el ciclo podría ser entre cresta y cresta, valle y valle, o entre tres nodos. En este caso podemos ponerlo, por ejemplo, en lo que es la cresta, ¿no? Por ejemplo, si contamos desde acá, ¿no? Tenemos acá un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos, y así podemos seguir contando. Entonces, la frecuencia, como dije, vendría a ser más que nada la cantidad de ciclos que se realiza en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y mientras que el periodo va a ser un concepto bastante similar, ya que este vendría a ser más que nada calcular el tiempo que se tarda la onda en realizar un ciclo, ¿no? Por ejemplo, contabilizar, ¿no? Cuánto tiempo se demora en realizar un ciclo esta onda. Mientras que la frecuencia vendría a ser más que nada cuántos ciclos se realiza en un determinado periodo de tiempo. Y más que nada eso, ¿no? Entre esa diferencia entre lo que es la frecuencia y el periodo.
Y bueno, para seguir con lo que es esta parte de la introducción que vendría a ser la onda, vamos a ver lo que son las ondas de bajas frecuencias y de altas frecuencias. Como vemos aquí, vendría a haber una diferencia bastante notoria que vendría a ser la cantidad de ciclos que hay en cada una, ¿no? Por ejemplo, en las bajas frecuencias, vemos que las ondas, o los ciclos, mejor dicho, son bastante limitadas, pocas, mientras que en las ondas de alta frecuencia hay mucha cantidad de ciclos, ¿no? Como vemos acá. Así que bueno, la baja frecuencia vendría a ser la que presenta menor cantidad de ciclos en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Hay que decir que estos están en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unos 5 segundos, en unos cuantas horas, ¿no? En un mismo periodo de tiempo. Mientras que las altas frecuencias vendrían a ser aquellas las cuales presentan una gran cantidad de ciclos. Y estas también se puede ver representadas a través de lo que son los sonidos, ¿no? Por ejemplo, sonidos con baja frecuencia vendrían a ser sonidos que tengan, pues, tonos graves, por así decirlo, ¿no? Mientras que los sonidos con alta frecuencia, con mucha cantidad de ciclos, vendrían a ser los que presentan una tonalidad aguda o alta, ¿no? Y eso más que nada por esta parte que vendría a ser lo que es justamente la frecuencia, ¿no? Frecuencia que hemos definido anteriormente, ¿no? Y bueno, acá hemos regresado con lo que es la parte del espectro electromagnético, ¿no? Como recordamos, vendría a ser más que nada el aspecto donde se ve la radiación a través de lo que son las ondas, ¿no? Y como podemos ver acá, eso ya podemos decir que es una onda de baja frecuencia debido a la poca cantidad de ciclos que posee, ¿no? Mientras que la parte ya, por así decirlo, derecha, vendría a ser una parte donde hay una frecuencia bastante, pues, alta por la cantidad de ciclos que se puede ver en la imagen, ¿no? Y recordamos que ese espectro electromagnético vendría a ser, pues, diferentes tipos de radiaciones, ¿no? Por ejemplo, el radio, microondas, infrarrojo, el espectro de luz visible, el ultravioleta, rayos X y los rayos gamma, ¿no? Y bueno, eso más que nada por esta parte introductoria. Si tuvieran algún tipo de duda, sino para seguir ya de lleno con lo que es el tema de ya la radiación. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el tema de la radiación, que vendría sería más que nada el tema en el cual vamos a centrarnos un poco más, ¿no? Primero vamos a ver lo que es su definición, ¿no? ¿Qué vendría a ser la radiación en sí? Esta vendría a ser una energía que se transmite a través de las ondas electromagnéticas o también partículas subatómicas por el espacio hacia algún objeto, ¿no? Y bueno, acá también vemos lo que son unas dos imágenes que nos ayudan a ver lo que es justamente el espectro electromagnético y también lo que son más que nada la radiación ionizante y la no ionizante. Vemos acá, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo, la radiación ionizante, la cual consiste en lo que son, por ejemplo, cósmicos, gamma, rayos X, los cuales son radiaciones con alta frecuencia, ¿no? Recordemos que alta frecuencia es porque tienen bastante número de ciclos en sus ondas, ¿no? Mientras que la radiación no ionizante puede ser la ultravioleta, la luz visible, infrarroja, microondas y radio, ¿no? Las cuales presentan baja frecuencia. Como vemos acá también, ¿no? Por ejemplo, baja frecuencia, los no ionizantes podrían ser aquellas que se utilizan en lo que es justamente la televisión, radios, celulares, antenas, satélites, microondas, mientras que las ionizantes podrían ser los rayos X, las fuentes radioactivas, ¿no? Pero entonces ya hemos visto lo que es esta parte, ¿no? Pero ¿qué vendría a ser la radiación ionizante y la no ionizante? Bueno, acá vamos a verlo, ¿no? La radiación ionizante vendría a ser aquel tipo de radiación en la cual se presenta la suficiente energía para que un objeto sea ionizado, es decir, que se le va a quitar un electrón de su composición y eso va a causar pues una serie de problemas, ¿no? De alteraciones, inestabilidades y también puede provocar pues daños biológicos al organismo que sufre esta parte, ¿no? Por ejemplo, daños irreparables en lo que son los tejidos y daños que también vamos a ver más adelante. Mientras que la radiación no ionizante vendría a ser aquella que posee pues energía, pero no presenta la suficiente energía para, por así decirlo, desprender el electrón del átomo, ¿no? Solamente puede, por así decirlo, hacerlo vibrar, pero no quita electrones del átomo. Así que, bueno, según esta definición, podemos ver y apreciar que la radiación ionizante vendría a ser, pues, peligrosa, ¿no? Porque justamente si quitas algún tipo de
elemento en la composición de un átomo va a haber alteraciones y esas alteraciones pueden ser biológicas, las cuales, como mencioné, vamos a verlo a continuación, mientras que la radiación no ionizante son aquellas las cuales no presentan ningún tipo de problema, ningún tipo de consecuencia, ¿no? Justamente se pueden ver su aplicación, ¿no? Porque siempre hemos visto que la televisión, celular, satélites no hacen daño, mientras que, por ejemplo, contacto con elementos radioactivos, los rayos X, y nos presentan algún tipo de, por ejemplo, problema de salud, ¿no? Y bueno, eso más que nada por el tema de la radiación. Y bueno, acá vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a entender más que nada la parte de toda la radiación y también algunos efectos biológicos. Como sabemos, los núcleos inestables se desintegran emitiendo partículas de diversos tipos, alfa, beta o gamma principalmente, que se desplazan con elevada energía cinética. Antes o después, dichas partículas entran en contacto con materia que haya por los alrededores. Las paredes del recipiente donde se encontraba la sustancia radiactiva, el aire circundante, el cuerpo de una persona próxima, etc. Veamos con un poco de detalle qué ocurre entonces. La partícula colisionará con algún átomo que encuentre a su paso, casi siempre con uno de sus electrones. Durante la colisión, la energía que la partícula le cede al electrón se invierte en arrancarlo del átomo. En otras palabras, el átomo resulta ionizado. Por este motivo, las partículas emitidas por sustancias radiactivas reciben el nombre genérico de radiaciones ionizantes. En primer lugar, analizaremos el alcance de las radiaciones ionizantes, o sea, la distancia que pueden recorrer antes de perder toda su energía cinética, momento a partir del cual, por cierto, serán completamente inofensivas. Las partículas alfa son las de mayor masa y tamaño, colisionan con buena parte de los átomos que encuentran a su paso y ceden mucha energía en cada colisión. Esto implica que su alcance es escaso y que la piel humana es una barrera eficiente para impedir su llegada a órganos internos. Por supuesto, una irradiación prolongada sobre la piel causará daños importantes en ella. Los efectos más graves los encontraremos en caso de ingestión accidental. En este caso, los tejidos del aparato digestivo serán dañados desde dentro. Esta tabla muestra los alcances típicos de las partículas alfa en varios materiales. Las cifras son orientativas y deben interpretarse más bien como órdenes de magnitud. Las partículas beta tienen mucha menor masa. Cuando impactan sobre un blanco, las colisiones con sus átomos son menos frecuentes, por lo que penetran más profundamente en él antes de quedar inertes. He aquí los alcances típicos de las partículas beta en los mismos materiales que antes. Como vemos, el plomo constituye un excelente blindaje frente a las radiaciones ionizantes. Las partículas o rayos gamma son fotones de luz, sin masa pero con alta energía. Penetran más profundamente en sus blancos y alcanzan fácilmente órganos internos del cuerpo humano antes de perder toda su energía. Los rayos X también son fotones, pero de menor energía que los rayos gamma, por lo que su alcance es menor. Otro aspecto importante para entender los daños por radiaciones ionizantes es la energía que, en forma de colisiones, le transfieren al sujeto. En concreto, se define la dosis absorbida por el sujeto o bien por uno de sus tejidos u órganos como la energía absorbida por unidad de masa del sujeto, del tejido o del órgano, respectivamente. Medimos la dosis absorbida en Gray. Un Gray es un julio por kilogramo. Afinando un poco más, es preciso tener en cuenta que no todos los tipos de radiaciones ionizantes son igual de eficientes causando daños en el organismo. Por eso se define para cada tipo de radiación un coeficiente llamado eficacia biológica relativa. He aquí valores orientativos para la eficacia biológica relativa de distintos tipos de radiaciones ionizantes. Pues bien, se define la dosis equivalente sobre un organismo, tejido u órgano como el producto de la dosis absorbida por la eficacia biológica relativa de la radiación recibida. Se mide en Sievert en el sistema internacional. Si determinado tejido u órgano, por ejemplo este hígado, recibe un Gray de radiaciones beta, diremos que recibe una dosis de un Sievert.
pero si de algún modo un Gray de partículas alfa se las arreglan para alcanzar el mismo hígado, entonces la dosis equivalente recibida será de unos 20 sievert. Veamos ahora cuál es la dosis equivalente a la que está expuesto un individuo promedio debido a diversas fuentes de radiactividad, tanto natural como artificial. Entre las naturales, la mayor exposición se debe a la inhalación de radón, un gas radiactivo procedente de la desintegración del uranio que hay en el subsuelo. A continuación se encuentra la exposición a otros minerales radiactivos no gaseosos, los rayos cósmicos, partículas subatómicas diversas de muy alta energía que procedentes del espacio exterior alcanzan la superficie de la Tierra, y algunos isótopos radiactivos como el carbono 14 o el potasio 40 que de modo natural forman parte de nuestro propio organismo. Entre las artificiales destaca la exposición a pruebas diagnósticas como los rayos X. A mucha distancia se encuentran la exposición a residuos procedentes de ensayos nucleares décadas atrás, a restos de accidentes nucleares como los de Chernóbil y Fukushima, y la exposición derivada de la operación normal de centrales nucleares. El problema con ellas es otro, pero no es este el momento de hablar de ello. Globalmente, un individuo promedio se haya sometido a una dosis anual de unos pocos milisievert. Falta por concretar los daños que las radiaciones causan sobre el organismo. En general, los daños más notorios derivan de su acción sobre el ADN celular. La ionización de alguno de sus átomos puede alterar de muchos modos el funcionamiento de la célula, por ejemplo haciendo que pierda la capacidad de dividirse o justo lo contrario, convirtiéndola en una célula tumoral que comienza a dividirse sin control. El cuerpo humano posee mecanismos de reparación del ADN que suelen ser efectivos si la dosis recibida no es alta. Para adquirir perspectiva podemos establecer varios criterios de clasificación de los daños inducidos por radiaciones ionizantes. Según la relación entre dosis recibida y daños, hablamos de efectos deterministas si existe una relación clara entre ambos. Los efectos deterministas son propios de dosis elevadas y afectan de forma notoria a los órganos o tejidos irradiados. En cambio, llamamos estocásticos a los efectos que ocurren sin dosis mínima, con intervención del azar. Se manifiestan generalmente en forma de tumores. En este caso suele ser muy difícil acreditar la relación entre radiación y daños. Atendiendo a la relación entre el individuo irradiado y el dañado, hablamos de daños somáticos si ambos son el mismo sujeto, y de daños genéticos si las radiaciones afectan a las gónadas y las alteraciones se transmiten por herencia. Finalmente, si nos fijamos en el intervalo temporal entre irradiación y daños, distinguiremos entre daños inmediatos y daños diferidos. A grandes rasgos, las dosis elevadas muy superiores a las que recibe un individuo promedio tienden a causar efectos deterministas, somáticos e inmediatos. En cambio, las dosis pequeñas pueden ser causa de daños estocásticos diferidos en forma de tumores y tal vez transmitidos por herencia. Y bueno, siguiendo con lo que es el tema, luego de ver este video, vamos a, por así decirlo, desenglosarlo poco a poco, ¿no? Vamos a ver primero lo que son las fuentes de radiación. Bueno, tenemos fuentes naturales y fuentes artificiales. Las fuentes naturales son aquellas las cuales son, por ejemplo, la inhalación de gases de radón, que vendría a ser un tipo de gas que es sale de lo que es, por ejemplo, el suelo, las piedras, de manera natural, ¿no? Los rayos cósmicos y también, como mencioné en el video, isótopos radiactivos en nuestro organismo, tales como el carbono 14 o potasio 40. Y también tenemos fuentes artificiales que vendrían a ser, por ejemplo, producidas por lo que son los centros nucleares, más que nada esas fábricas, ¿no? También, por ejemplo, accidentes nucleares que pueden suceder en esas zonas, ¿no? Por ejemplo, en el Chernóbil, ¿no? Donde había lamentablemente, un centro nuclear tuvo un accidente, un problema en el cual justamente toda la zona aledaña a este centro presenta radiación, ¿no? Que justamente por ello los seres humanos no están viviendo ahí para evitar esa radiación por los efectos biológicos que presenta esta en nuestro cuerpo, ¿no? Pero no todo es negativo, por así decirlo, sino que también hay aplicaciones en salud. Por ejemplo, en lo que es diagnóstico de ciertas enfermedades a través de radiografías, tomografías, mamografías, entre otras cosas más, entre otros tipos de estudios, ¿no?
Y luego también tenemos acá en esta imagen que, por ejemplo, tenemos los tipos de radiación. La radiación no ionizante, la que no causa daño a nuestro organismo, vendría a ser, por ejemplo, lo que es la luz visible, las ondas de radio, microondas, como mencionamos anteriormente. Y también tenemos en lo que es la radiación ionizante, ¿no? La que a largo plazo nos podría causar un cierto tipo de daño si es que estamos en contacto directo con ese tipo de elemento o también con mucho tiempo o mucha radiación, ¿no? Por ejemplo, como he mencionado, aplicaciones médicas a través del diagnóstico, como por ejemplo a través de los rayos X, radiografías y todo eso, tratamiento de cierto tipo de cáncer en quimioterapias, o también presentado en centros nucleares, ¿no? En fábricas y todo ello. Hasta ahí tenemos lo que es más que nada las fuentes de radiactividad, ¿no? Y luego tenemos esta parte también bastante importante que van a ser los tipos de radiación ionizante. Y esos tipos de radiación vendrían a ser los siguientes, ¿no? Como podemos ver, hay tipos de rayos, por así decirlo. Hay los rayos alfa, los rayos beta, los rayos eh, gamma, rayos X y los rayos neutrones. Estos de acá van a tener diferente tipo de penetrancia, por así decirlo. Bueno, penetrancia es más que nada la capacidad de poder atravesar cierto objeto, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver que lo dividen en lo que es papel, aluminio, plomo y agua y concreto. Cada tipo de estos rayos, de estos tipos de radiación ionizante, va a tener cierto tipo de penetrancia. Por ejemplo, los rayos alfa van a penetrar, bueno, no van a penetrar, o van a ser detenidos, mejor dicho, por el papel. El siguiente tipo de rayo van a ser los rayos beta, los cuales van a penetrar el papel y además van a ser capaces de atravesar nuestro organismo, ¿no? Atravesar lo que es la piel, pues bueno, ¿no? Que es, por ejemplo, nuestro tejido que protege nuestro organismo, ¿no? Y bueno, va a ser detenido por lo que es el aluminio. Siguiendo, vendría a ser, por ejemplo, que los rayos gamma vendrían a ser, junto con los rayos X, pueden atravesar lo que es el papel, nuestro organismo, el aluminio, pero van a ser detenidos por lo que es el plomo. Y por último tenemos a los rayos de neutrones, que vendrían a ser aquellos los cuales atraviesan todo y solamente van a ser detenidos por el agua o el concreto. Más que nada esto es bastante importante que sepan ustedes, más que nada el nivel de penetrancia de cada tipo de rayo y la superficie por la cual va a ser detenido, ¿no? Como mencioné anteriormente, lo que es el papel va a detener lo que vendría a ser los rayos alfa. También, si les pregunto también, por ejemplo, si la piel detiene algún tipo de rayo, vendría a ser los rayos alfa. ¿Ya? O sea que los rayos alfa van a ser detenidos tanto por el papel como por la piel de nuestro organismo, ¿no? Luego sigue, por ejemplo, el aluminio. El aluminio va a detener lo que es los rayos beta y los rayos, más que nada solamente los rayos beta. El plomo va a detener lo que son los rayos gamma y los rayos X. Y por último, los rayos de neutrones solamente van a ser detenidos por lo que es el agua y el concreto. Y bueno, eso más que nada por este PPT. El nivel de penetrancia de cada tipo de rayo, cada tipo de radiación ionizante. Ahora vamos a pasar con lo que son los efectos biológicos de la radiación. Hemos visto, ¿no? Que justamente es radiación, específicamente la ionizante es la que nos causa daño a nuestro organismo, pero ¿en qué sentido nos va a causar daño? ¿Cuál sería, por ejemplo, esas posibles expresiones de ese daño? ¿O cómo en general se da ese daño? Acá vamos a explicarlo con esta imagen, ¿no? Primero vamos a ver lo que son, justamente, como vemos acá, esta vendría a ser una representación de una célula, y acá sería su núcleo. ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos acá que está en contacto con una radiación ionizante, la cual va a actuar de manera directa o indirecta. Bueno, más que nada, por ejemplo, la acción directa vendría a ser aquella radiación ionizante que recae en el núcleo de la célula y modifica lo que es el ADN. Mientras que la acción indirecta de esta radiación ionizante vendría a ser que, por así decirlo, no daña ni modifica el ADN de la célula, pero sí puede dañar alguna otra estructura de la célula, lo cual puede provocar, por ejemplo, la estimulación de generación de radicales libres, lo cuales a la larga sí van a perjudicar a la célula, ¿no? Y bueno, por ejemplo, este daño que va a producirse el ADN puede ser de dos tipos, ¿no? Un daño letal y un daño subletal. El daño letal vendría a ser más que nada, pues similar a la muerte celular, ¿no? Tanto es el daño que causa la radiación que la célula se va a morir, lo cual va a provocar un efecto determinista. Esto del efecto determinista y el efecto estocástico lo vamos a explicar ya
al final, ¿no? Entonces, bueno, el daño del ADN puede ser daño letal, pero también puede ser un daño subletal. ¿A qué se refiere el daño subletal? Que vendría a ser un daño que no va a causar la muerte de la célula, pero sí va a causar, por así decirlo, bastante daño, ¿no? Por ejemplo, bueno, como se ve en la gráfica, ¿no? Si es que se causa un daño bastante grave, vendría a ser también un daño letal, que vendría a terminar en una muerte celular. Pero generalmente el daño subletal, como mencioné anteriormente, vendría a ser un daño bastante fuerte a la célula, pero va a, por así decirlo, sobrevivir ese ataque. Entonces, por ejemplo, al sobrevivir a esa radiación ionizante, ¿qué va a pasar? Que justamente la célula va a tender a repararse, ¿no? A tratar de recuperarse de ese daño. Y esta recuperación, por ejemplo, puede ser de manera óptima al 100%, entonces la célula va a quedar como una célula normal, ¿no? Se va a recuperar al 100% y es bastante efectivo su método de recuperación. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el daño es, por así decirlo, lo suficientemente grave para que la célula no pueda repararse, pero no tan grave para que haya una muerte celular? Y bueno, lo que va a pasar es que va a haber, por ejemplo, lo que es una recuperación, pues no total, ¿no? Por ejemplo, un 80%, un 90%, 75%, y va a terminar, por ejemplo, en una célula transformada. Lo que quiere decir que obviamente la célula aparentemente va a estar bien, pero puede ser que se haya modificado algún tipo de sus funciones, ¿no? Tal vez no pueda sintetizar proteínas como debe ser, o también puede ser que se haya afectado su reproducción celular, que no pueda reproducirse, o al contrario, que se reproduzca de manera excesiva y sin limitaciones, ¿no? Y este tipo de célula que va a ser una célula transformada, que va a repararse pero no de manera 100% efectiva, va a causar un efecto estocástico. Y bueno, ya hemos explicado lo que es esta grafiquita de acá. Ya vamos a explicar qué son los efectos, el efecto determinista y el efecto estocástico. Por ejemplo, el efecto, vamos a empezar con el efecto determinista, ¿no? Acá nos dice que posee una dosis umbral. ¿A qué se refiere que posee una dosis umbral? Que por así decirlo va a tener mm, una línea límite o un mínimo para que se pueda expresar consecuencias a la vida. Por ejemplo, pongamos este caso, ¿no? Bueno, pongamos por ejemplo esta línea de tiempo, ¿no? Esta línea de acá. Imaginemos que esta vendría a ser una dosis umbral, ¿no? Que está representada por 2 Gray. Por ejemplo, si es que la radiación que presentamos en nuestro organismo supera esos 2 Gray, ya va a haber un efecto determinista, ya que separando este límite, esta dosis umbral, ya vendría a verse las consecuencias biológicas. Mientras que, por ejemplo, si recibimos una, por ejemplo, radiación de 0,5, tal vez de 1,2, ¿qué va a pasar? No va a haber consecuencias realmente graves ni severas. Es como que se puede acumular la radiación hasta cierto punto, ¿no? Superando una línea que vendría a ser la dosis umbral, ya va a empezar con lo que son las consecuencias biológicas en sí, lo que son los daños, lo que son ya las expresiones de nuestro cuerpo y todo ello, ¿no? Y bueno, los efectos deterministas, ¿no? Va a poseer lo que es una dosis umbral, va a haber también, por ejemplo, lo que es la muerte celular, eh, y también cabe aclarar acá que también cada órgano de nuestro cuerpo va a tener su propia dosis umbral, ¿no? Puede ver que haya órganos que sean más resistentes a cierto tipo de radiación y otros que sean menor, o que tengan menos resistencia en sí. Y bueno, acá también nos dicen, ¿no? Por ejemplo, en dosis menores a lo que es la dosis umbral, va a haber no va a haber una producción de daño tal cual, ¿no? Y bueno, estos daños que van a ser producidos por este efecto determinista van a ser producidos en el mismo ser, no van a ser heredados, por así decirlo. Hasta ahí con lo que son los efectos deterministas, ¿no? Lo que son cuando hay daño letal en la célula. Y ahora vamos a ver lo que son los efectos estocásticos, que son otro tipo de efectos. Acá nos dice que no hay dosis umbral. No hay dosis umbral. Por lo cual, por así decirlo, su presencia de los daños que afecta a esos efectos estocásticos son aleatorios, por así decirlo. Eh, por ejemplo, uno puede tal vez acumular radiación, por así decirlo, pero uno puede tener más probabilidad de sufrir las consecuencias que otra persona. Pero eso no quiere decir que la otra persona que tenga menor posibilidades de expresar esas consecuencias no vaya a expresarlas antes que la otra persona que presenta más posibilidades. Por así decirlo, al no tener una dosis umbral, cualquier tipo de interacción con la radiación puede ser
puede o no expresar consecuencias biológicas. Y bueno, eh, usualmente justamente se ve alterado lo que es la reproducción celular, ¿no? Generalmente, por ejemplo, se reproduce la célula de manera exagerada, produciendo a través tipos de cáncer como la leucemia, tiroides, cáncer de mama, cáncer de piel, entre otros. Y estos pueden ser daños genéticos que pueden ser heredados a lo que es justamente nuestra descendencia, ¿no? Y bueno, eso más que nada por los daños o los efectos biológicos, ¿no? Recordemos que vendría a ser más que nada una radiación ionizante, la que va a afectar de manera directa o indirecta a la célula. La directa afecta directamente al ADN celular, mientras que la acción indirecta eh, va a afectar cualquier estructura de la célula y pues a consecuencia va a provocar, por ejemplo, radicales libres que en sí sí van a dañar a la célula, ¿no? Va a producir un daño del ADN, el daño puede ser letal, causando muerte celular y un efecto determinista, o puede causar un daño subletal, lo cual no va a matar a la célula, pero sí va a causar la activación de un mecanismo de reparación para que pueda justamente, bueno, repararse, sanarse de ese daño que hizo la radiación ionizante. Y esta puede ser, y esta célula puede regenerarse de manera, pues, efectiva al 100%, causando una célula normal, o puede ser una célula transformada, en la cual va a recuperarse, pero no de al 100%, y puede presentar algún tipo de alteración, ¿no? Como por ejemplo en su reproducción, que puede, ya no puede reproducirse o puede reproducirse de manera exagerada, ¿no? También puede haber lo que es, alteración en su síntesis de proteínas, entre otras cosas más. Y bueno, eso más que nada por lo que son los efectos biológicos de la radiación. Y bueno, acá vamos a ver una pequeña gráfica en el cual vemos lo que son algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, puede dañar organismos tales como el ojo, los pulmones, el estómago, entre otros. Por ejemplo, en los ojos puede haber lo que son las cataratas, justamente por esta radiación ionizante. Otra cosa podría ser, por ejemplo, la inflamación y la cicatrización dentro de los pulmones, lo que son las náuseas, los vómitos, las hemorragias internas dentro del estómago. También puede producir que la persona sea estéril, tanto hombres como mujeres. En la piel se puede ver representada esta radiación a través de lo que es el enrojecimiento y las quemaduras. También podemos ver lo que es el cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de tiroides. En los glóbulos rojos puede ver hemorragias y bajo conteo de plaquetas. En los intestinos puede ver, por ejemplo, lo que es diarrea, sangrados y destrucción del revestimiento que cubre estos intestinos. Y también, por ejemplo, y ya para ir terminando, vemos en la médula ósea, ¿no? Que puede haber un alta riesgo de infecciones por disminución de glóbulos blancos, o sea, una menor sistema inmunológico que justamente va a hacernos más susceptibles a ciertas enfermedades. Y bueno, para ir acabando ya este tema, vamos a ver esta última parte, que vendría a ser ya la vida media y implicaciones médicas. Como hemos visto ya, los radioisótopos no solamente son utilizados, por así decirlo, bueno, generalmente no van a presentar solamente consecuencias letales para nuestra vida, sino que también van a ser utilizados para el ámbito médico, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado, a través de los rayos X, las radiografías, entre otras aplicaciones. Y estos dos cuadros nos van a ayudar bastante, ya que es bastante importante que se lo aprendan. Por ejemplo, el primer cuadro va a presentar lo que son los isótopos y lo que son su semivida de estos isótopos. Bueno, más que nada semivida o vida media, viene a presentar más que nada que los isótopos en sí, los radioisótopos, van a tener una vida pues de unos segundos, días, meses o años. Y bueno, para poder facilitar el conteo de su vida, vamos a aplicar lo que es la semivida, que vendría a ser solamente su vida dividida entre dos, ¿no? Y es bastante importante que se aprendan, ya que sí me acuerdo que viendo algunas preguntas acerca de la semivida, ¿no? Te podían, por ejemplo, lo que es el radio 224, cuál sería su semivida, y tienes que poner 3,64 días, ¿no? Por ejemplo. Ya, y más que nada, tiene que aprenderse lo que es, por ejemplo, la semivida de los radios, los isótopos de los radios, el carbono, 14 y 15, y lo que es el uranio, ¿no? Como pueden ver, varían bastante entre lo que son los días, inclusive años, ¿no? Bastantes años. Y esa tabla bastante importante de acá vendría a ser la que está a la derecha, que vendría a ser más que nada los isótopos, su vida media, y lo más importante de esta tabla vendría a ser lo que es sus aplicaciones médicas, ¿no? Más que nada se usa para el tema del diagnóstico de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el yodo va a ser clásico para lo que es el estudio de la tiroides, el hierro en los glóbulos rojos,
el sodio para el sistema circulatorio, el estroncio para los huesos. Y bueno, más que nada tiene que aprenderse lo que es cada tipo de isótopo, en qué área del cuerpo específicamente se puede presentar, ¿no? O claro, en qué parte del cuerpo se puede utilizar para su estudio. Y eso es algo bastante preguntado. Y bueno, más que nada las partes más importantes que se tienen que llevar de esta semana vendrían a ser a ver, la parte más importante vendría a ser, por ejemplo, el espectro electromagnético, lo que son las ondas, y hemos visto las características de cada una de estas. Otra cosa importante vendría a ser, por ejemplo, lo que es la radiación, su concepto, la diferencia entre lo que es una radiación ionizante y la no ionizante. También acaba de aclarar que también es bueno que sepan cuáles serían, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, las cósmicas, gamas, los rayos X, rayos alfa, beta, y también diferenciarlas de los rayos o la radiación no ionizante, por ejemplo, la luz ultravioleta, la luz visible, infrarrojo, microondas y radio. Ya, esa vendría a ser algo importante. Aparte también tenemos lo que son las fuentes naturales y artificiales. Sus aplicaciones médicas también es bastante importante que se lo sepan, ¿no? Por ejemplo, en radiografías, tomografías, mamografías, el uso en lo que son los rayos X y también tratamientos tales como el cáncer en algunos tipos de quimioterapia. Y también es bastante importante que sepan este cuadrito de acá, ¿no? Lo que es justamente los tipos de rayos, cuál es su penetrancia, cuáles atraviesan lo que es el cuerpo, el organismo, lo que es la piel, ¿no? Por ejemplo, y cuáles, qué objetos los pueden frenar, ¿no? Como he dicho anteriormente, el papel frena solamente a los rayos alfa, el aluminio frena lo que son los rayos beta, el plomo frena lo que son los rayos gamma y X, y por último el agua y concreto frena lo que son los rayos de neutrones. Más que nada tienen que aprenderse esos tipos de rayos, hasta dónde pueden penetrar y qué objeto es lo que lo frena. Y bueno, también los efectos biológicos que son bastante importantes que sepan más que nada estos efectos, ¿no? Los tipos de efectos, algunos ejemplos también de lo que son estos consecuencias biológicas y esta tabla sí son bastante importantes que se lo sepan. Tanto la primera que vendría a ser más que nada enfatizando en las semividas o las vidas medias de los radioisótopos, del radio, del carbono y el uranio, y lo que son más que nada en esta parte de acá, eh, lo que es su utilización médica de cada tipo de radioisótopo. Vía media no tanto, solamente les recomendaría que sí se aprendan bastante bien lo que son cada uno de los isótopos con su función en lo que es diagnóstico, ¿no? En cada tipo o cada parte del cuerpo. Y bueno, eso vendría a ser más que nada el tema del día de hoy. Si tienen alguna duda, sino para ir mandándole lo que es su post-test a través del chat y ya para ir resolviendo sus dudas. Y bueno, voy a mandarles lo que es el post-test en el chat y ya al final de la clase vamos a resolverlo y vamos a aclarar algunas dudas si es que ustedes tuvieran alguna. Bueno, chicos, ya le mandé el post-test. Le voy a dar unos minutos para que puedan resolverlo y ya nos vemos y para terminar lo que es la clase del día de hoy.
Bueno, chicos, creo que no les dejaba realizar el post-test. Yo lo modifiqué rango de hora, ya lo pueden resolver ahora sí.
Bueno, chicos, vamos a continuar y vamos a resolver lo que es el post-test, ya para ir terminando el tema del día de hoy. Y bueno, acá tenemos lo que es su participación y ahora vamos a ver lo que es justamente las preguntas, ¿no? En la primera pregunta nos dice marque lo correcto respecto a lo que son los radioisótopos y bueno, aquí hay varias alternativas, ¿no? Pueden ser elaboradas por un reactor nuclear, estos son átomos con núcleos estables, el uso no es controlado, pueden ser elaborados en cualquier laboratorio y cualquier persona de salud puede manejarlos. Bueno, más que nada para descartar, lo que sea bastante general se puede ir descartando, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona de salud puede manejarlo, realmente no. Tienes que tener una preparación bastante buena para que pueda manejarlo de manera correcta. Pueden ser elaborados en cualquier laboratorio, tampoco, ¿no? Tienen que ser centros, por así decirlo, especializados para que pueda justamente fabricarse de manera correcta, ¿no? Presentan núcleos estables, realmente algunos no, y bueno, su uso no es controlado, la verdad es que no. Así que la única respuesta correcta vendría a ser que, por ejemplo, pueden ser elaborados por lo que es un reactor nuclear. En la siguiente pregunta vendría a ser, por ejemplo, ¿cómo se llama la partícula radioactiva que es producto de la emisión de una onda electromagnética y además es muy penetrante? Aquí, por la descripción, pues, pueden ir descartando entre lo que es este radioisótopo R y radioisótopo M. Si nos dicen que es partícula radioactiva, puede ser lo que son, por ejemplo, el alfa, la gamma, la beta. Así que nos quedaríamos con esas tres alternativas, la gamma, la alfa y la beta. ¿Y cómo podíamos descartarlo? Bueno, acá nos dicen, ¿no? Que es muy penetrante. ¿Y cuál era la que era más penetrante? Vendría a ser la gamma, ¿no? Así que por descarte y por más que nada por conocimiento de la partícula radioactiva, podemos decir que es la gamma, ¿no? Si vendría a ser poca penetrante, podríamos decir que vendría a ser la alfa, ¿no? Pero como no dice bastante penetrante, muy penetrante, vendría a ser más que nada la respuesta de gamma. Bueno, siguiendo vendría a ser la pregunta 3. Acá nos dice, no marque un efecto de tipo biológico negativo muy severo provocado por radiaciones no controladas. Y bueno, por ejemplo, tenemos conjuntivitis, mutaciones genéticas, aumento de volumen urinario, manchas en la espalda, migrañas. Si bien es cierto, alguna de estas sí pueden ser presentadas por lo que son las radiaciones, lo cual vendría a ser lo más grave. En todas estas vendrían a ser las mutaciones genéticas, ¿no? Que pueden ser tal vez heredadas a lo que son nuestra descendencia. Así que, pues bueno, la única más grave tendría lo que son las mutaciones genéticas. Y acá, siguiente pregunta, es una pregunta bastante, que tiene que ver con la última parte del tema, ¿no? Lo que es ese cuadrito, ya que nos dice elemento que es utilizado en el diagnóstico de patologías ubicadas en los huesos, así como él sirve para la evaluación de los pulmones. Acá más que nada es conocimiento de la tabla en la cual vemos lo que son justamente los isótopos con la aplicación médica, ¿no? Nos dicen de los huesos. En los huesos intervenían varios tipos de elementos, pero entre las alternativas solamente vemos a lo que es el estroncio. Así que si vemos huesos, podemos ver estroncio y podemos ir descartando, ¿no? La única alternativa viable sería la primera, pero para continuar vamos a ver la siguiente premisa, ¿no? Nos dice que también sirve para los pulmones y los pulmones vendría a ser, por ejemplo, el xenón, entre otros más. Y bueno, la única que cumple con estas dos descripciones vendría a ser la primera alternativa, ¿no? El estroncio y el xenón. Así que, bueno, eso es una pregunta que sí puede venir en el examen de aplicaciones médicas, así que sí les recomiendo que se aprendan bastante bien lo que son, pues, cada tipo de elemento con su aplicación médica. Y bueno, acá tenemos otro tipo bastante similar. Por ejemplo, nos dicen que el elemento desconocido es habitualmente utilizado para tratamiento de lo que es la evaluación tiroidea, así como el otro elemento es utilizado para el estudio de la circulación sanguínea, ¿no? Por ejemplo, para la evaluación de la tiroides solamente hay un elemento que vendría a ser justamente el yodo. Así que por eso podemos ir descartando y como vemos en las alternativas, lo único que tiene yodo vendría a ser la alternativa pues B, la segunda alternativa, por lo cual podemos ir descartando, ¿no? Por ejemplo, xenón que vendría a ser, el xenón vendría a ser para el uso de los pulmones, el estroncio para lo que son pues los huesos y el cromo para lo que son los glóbulos rojos.
Así que para la evaluación teoría solamente quedaría pues el yodo, ¿no? Y también nos dice acerca de lo que es la circulación sanguínea. Para la sangre vendría a ser bastantes elementos, pero como vemos acá, la única alternativa viable, justamente por la primera premisa, sería solamente la segunda, y la circulación sanguínea sería estudiada por lo que es el sodio 24, ¿no? Y bueno, eso más que nada por las preguntas del día de hoy. Bueno, eso sería todo, si es que no tiene algún tipo de duda adicional. Y bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias y bueno, sería todo.